Proofread this. 18 de junio de 1945, 0630 horas. Complejo de cuevas de piedra caliza, península de Kaian, sur de Okinawa Sachiko. Yamamoto apretó a su hijo de 3 años, Hiroshi, más cerca de su pecho. Mientras el sonido de las voces estadounidenses se hacía más fuerte fuera de la entrada de la cueva, a su alrededor, en la sofocante oscuridad, más de 200 civiles estaban sentados en absoluto silencio. Abuelas, madres con bebés, niños que habían olvidado cómo se veía la luz del sol después de 5 semanas bajo tierra. El sistema de cuevas se había convertido en una ciudad subterránea, de familias desesperadas de 6 aldeas que habían huido aquí cuando comenzaron los bombardeos de artillería en abril. Llevaban todo lo que podían antes de que las fuerzas estadounidenses arrasaran el sur de Okinawa. Ahora sobrevivían con agua de lluvia, recogidos en ollas oxidadas y hierbas silvestres hervidas en pequeños fuegos que llenaban las cuevas de humo asfixiante. Afuera las voces continuaban, no las duras órdenes japonesas que esperaban, pero las palabras extranjeras que sonaban casi suaves a través de los intérpretes estadounidenses los llamaban a rendirse prometiéndoles seguridad y alimentos. Pero todos los adultos en la cueva sabían que la policía militar había sido clara. Los estadounidenses eran demonios que torturaban y mataban a cualquier japonés que capturaban para los 1,200 civiles. Escondido en las profundidades de piedra caliza de Okinawa, emerger significaba elegir entre una muerte segura bajo tierra y una muerte probable en manos estadounidenses, hasta que descubrieron que sus enemigos habían llegado, no como verdugos, sino como salvadores improbables, ofreciendo chocolate a los niños y atención médica a los moribundos en la sufriente isla de Okinawa. En la primavera de 1945 se había convertido en un osario donde 300 seres civiles se encontraron atrapados entre 2 ejércitos que luchaban la batalla más sangrienta de la historia del Pacífico. El ejército japonés había reclutado a todos los hombres físicamente aptos, se había apropiado de todos los suministros de alimentos y había expulsado a las familias de sus hogares. Para hacer espacio para posiciones defensivas, la geología única de la isla había creado un paisaje de cuevas de piedra caliza y pasajes subterráneos que se extendían por kilómetros debajo de la superficie de estas formaciones naturales, esculpidas por siglos de erosión hídrica. Se convirtieron en refugios para civiles que no tenían otro lugar donde huir cuando comenzó la invasión estadounidense, el 1 de abril. A medida que los combates se intensificaron, comunidades enteras migraron y las aldeas subterráneas que habían existido durante generaciones se vaciaron a medida que las familias cargaban con sus parientes ancianos, y a los niños más pequeños en sistemas de cuevas que esperaban que los protegieran de los bombardeos de artillería que convertían la superficie mundo en un paisaje lunar de cráteres y humo. Las cuevas ofrecían protección contra los bombardeos y la artillería, pero también se convirtieron en trampas mortales, donde las enfermedades, el hambre y la desesperación mataban tan eficazmente como cualquier arma a las familias que habían vivido en casas de madera. Con jardines y agua limpia, se encontraron sobreviviendo como humanos primitivos, en condiciones que desafiaban los requisitos más básicos para la vida. La propaganda del terror de las autoridades militares japonesas había pasado meses condicionando a los civiles de Okinawa a temer la captura más que a la muerte misma. Las transmisiones de radio anunciaban anuncios militares y susurraban historias que pintaban a los estadounidenses como monstruos infrahumanos que torturaban a los prisioneros para entretenerse, y cometieron atrocidades contra cualquier japonés que cayera en sus manos. La campaña de propaganda fue sistemática y exhaustiva, diseñada para evitar que los civiles se rindieran. Incluso cuando la resistencia continuaba, se convirtieron en niños imposibles. Aprendieron canciones sobre valientes japoneses que eligieron la muerte antes que el deshonor de la captura. Lecciones escolares enfatizó que los estadounidenses eran demonios racialmente inferiores, que no mostraban piedad hacia los prisioneros. La policía militar distribuyó armas y explosivos a grupos civiles, con instrucciones de cometer suicidios en masa. Cuando las fuerzas estadounidenses se acercaron,
Se ordenó a las familias que se suicidaran, en lugar de ser capturadas con granadas y otras armas, proporcionado específicamente para este propósito cuando la resistencia convencional falló. El condicionamiento psicológico fue tan completo que muchos civiles creían genuinamente que la muerte era preferible a ser capturados por fuerzas que representaban todo lo malo en su comprensión del mundo. Los sistemas de cuevas se convirtieron no solo en refugios físicos, sino en fortalezas psicológicas, donde las familias se preparaban para morir, en lugar de someterse a enemigos que consideraban peores que la muerte misma. Las matemáticas de la desesperación, la logística de mantener con vida a 200 personas en cuevas subterráneas, excedía cualquier cálculo razonable de supervivencia. Las formaciones de piedra caliza proporcionaban puntos naturales de recolección de agua, donde el agua de lluvia se acumulaba en charcas, pero el agua a menudo se contaminaban con desechos humanos y escombros de las batallas de la superficie. Los alimentos se habían agotado en las 2 primeras semanas de estar escondidos. Las familias compartían puñados de arroz hasta que se acabó el grano. Sobrevivieron con cualquier planta comestible que pudieron recolectar durante peligrosas expediciones nocturnas de búsqueda de alimento. Los niños lloraban constantemente de hambre, hasta que la desnutrición los hizo demasiado débiles para expresar su sufrimiento en voz alta. El saneamiento era imposible. En los espacios reducidos donde las familias vivían juntas, sin privacidad ni ventilación adecuada, la enfermedad se propagó rápidamente. El sistema de cuevas abarrotado de gente con neumonía disentérica y heridas infectadas. Matar a personas que habían logrado evitar los combates en la superficie. Las matemáticas de la supervivencia era simple y brutal sin intervención externa. Todos en la cueva morirían en cuestión de semanas. La única pregunta era si la muerte vendría de hambre, enfermedad o del descubrimiento americano. De su escondite la sociedad subterránea. A pesar de las condiciones desesperadas, la comunidad de la cueva se había organizado según las jerarquías sociales tradicionales que proporcionaban estructura y mantenían cierta apariencia de dignidad humana. Durante la crisis, los ancianos de la aldea tomaron decisiones sobre la distribución de recursos y mediaron en disputas que podrían haber desgarrado a la comunidad. El respeto por la edad y la educación se mantuvo fuerte incluso en los momentos extremos de la vida en la cueva. Antiguos profesores organizaron clases para niños, intentando mantener cierta normalidad y evitar el colapso psicológico total entre los supervivientes más jóvenes. Las artesanías tradicionales se practicaban cuando los materiales lo permitían, proporcionando anclajes psicológicos a la vida de antes de la guerra. Las mujeres compartían las responsabilidades del cuidado de los niños y organizó toda la atención médica posible sin suministros ni personal capacitado. Las madres que habían perdido a sus propios hijos a menudo cuidaban de jóvenes huérfanos, creando familias extensas unidas por el sufrimiento compartido. En lugar de relaciones de sangre, la organización social que surgió en las cuevas representaba tanto lo mejor como lo peor de la cooperación y el apoyo mutuo entre la cultura tradicional japonesa. Permitió una supervivencia que habría sido imposible para individuos o familias pequeñas, pero la jerarquía rígida también significó que los recursos estaban distribuidos según el Estado, más que según la necesidad. El enfoque estadounidense de la 96 División de Infantería había estado limpiando sistemas de cuevas en todo el sur de Okinawa. Durante 2 meses se descubrieron miles de civiles escondidos en complejos subterráneos que recorrían el paisaje de piedra caliza. Cada descubrimiento presentaba desafíos tácticos y humanitarios que requerían un manejo cuidadoso. Para evitar malentendidos trágicos, el procedimiento estándar exigía el uso de intérpretes, pedir la rendición antes de emplear la fuerza para limpiar cuevas que pudieran contener soldados enemigos. El condicionamiento psicológico de los civiles japoneses significó que muchos eligieron el suicidio en lugar de rendirse, creando escenas desgarradoras donde las familias se suicidaron en lugar de aceptar la protección estadounidense. El teniente coronel William Bradford comandaba el batallón responsable de limpiar las cuevas de la península de Keisang. Sus unidades habían
desarrollado técnicas especializadas para el manejo de evacuaciones de civiles que enfatizaron la paciencia, la demostración de buenas intenciones y la provisión inmediata de alimentos y atención médica, para convencer a las familias aterrorizadas de que la rendición significaba supervivencia y no muerte. Proofread this. Los estadounidenses habían aprendido, por amarga experiencia, que las tácticas agresivas aumentaban las bajas civiles. Si bien las negociaciones pacientes a menudo dieron como resultado rendiciones pacíficas que salvaron vidas en ambos lados, el descubrimiento de grandes poblaciones civiles requirió recursos y procedimientos que iban mucho más allá de las operaciones de combate estándar. El descubrimiento, realizado durante un reconocimiento a primera hora de la mañana del 18 de junio, reveló señales de habitación humana a gran escala en el complejo de cuevas, con múltiples orificios de ventilación, caminos, desgastados por el tránsito peatonal y el olor a fuego de cocina que indicaban que cientos de personas vivían bajo tierra. El descubrimiento activó protocolos diseñados para maximizar la supervivencia civil y al mismo tiempo mantener la seguridad contra una posible resistencia militar. Capitán James Morrison lideró al equipo de intérpretes que se acercó a la entrada principal de la cueva. Su grupo incluía al sargento Robert Yamamoto, un soldado Nisei, cuyo japonés fluido y comprensión de los matices culturales lo hizo invaluable para las operaciones de contacto civil. Su misión era establecer comunicación y evaluar la situación. Antes de que fuerzas mayores se movilizaran, el contacto inicial fue delicado y potencialmente mortal. Civiles que vivían en cuevas habían sido condicionados a esperar la muerte si los estadounidenses los descubrían, mientras que los soldados estadounidenses habían aprendido que las posiciones japonesas ocultas a menudo, el personal militar contenido estaba preparado para luchar hasta la muerte. Los malentendidos podían resultar en una tragedia para todos los involucrados. Podíamos oír a niños llorando en el interior, recordó Morrison décadas después. El sonido resonó a través del sistema de cuevas como una sinfonía de sufrimiento. Sabíamos que no estábamos tratando con soldados. Esta era una comunidad que había sido viviendo bajo tierra durante semanas o meses. El primer contacto. El sargento Yamamoto se acercó a la entrada de la cueva con cautela y gritó en japonés, que lo identificó como personal militar, estadounidense, pero enfatizó intenciones pacíficas y ofertas de asistencia. Su voz se escuchó claramente a través del sistema de cuevas y llegó a las familias que habían estado esperando la muerte. Pero escuchar en cambio promesas de seguridad y alimentos es la respuesta desde el interior. La cueva al principio estaba en silencio. Luego se susurraban conversaciones en un dialecto que Yamamoto podía entender parcialmente. Los civiles debatían si las voces eran oficiales, estadounidenses genuinos o policías, militares japoneses que ponían a prueba su lealtad mediante el engaño. La barrera psicológica era enorme. Estas familias habían sido condicionadas a creer que los estadounidenses eran literalmente demonios, quienes torturarían y matarían a cualquier japonés que capturaran. El concepto de la misericordia estadounidense era tan ajeno a su adoctrinamiento, de que las ofertas genuinas de ayuda parecían más probablemente trampas que expresiones de preocupación humanitaria. Yamamoto persistió durante horas, repitiendo garantías de seguridad y describiendo la atención médica, alimentaria y la protección que esperaban a cualquiera que decidiera entregarse. Habló sobre los valores estadounidenses que priorizaban el bienestar de los civiles y las leyes internacionales que protegían a los no combatientes durante las operaciones militares. Hablé hasta que mi voz se quedó ronca. Yamamoto testificó. Les conté sobre mi familia en Hawái y sobre cómo los estadounidenses me trataban. Los civiles japoneses estaban allí esperando afuera, cerca de la comida y las medicinas, y lentamente, las voces comenzaron a responder desde la oscuridad. La emergencia comienza. La primera persona que salió de la cueva fue un anciano llamado Takeshi Nakamura, quien había sido elegido por los ancianos de la comunidad para poner a prueba las intenciones estadounidenses. Su aparición representó un acto de valentía que podría salvar a su comunidad o resultar en su ejecución inmediata, dependiendo de si las promesas del
exterior eran genuinos, Nakamura salió a la luz del sol. Esperando morir en su lugar, se encontró rodeado de soldados estadounidenses que bajaron sus armas y le ofrecieron agua de sus cantimploras. El gesto fue simple pero profundo. Soldados enemigos compartiendo su propia agua potable con un hombre al que podrían haber matado sin consecuencias. El capitán Morrison extendió su mano en señal de saludo. Un gesto que Nakamura inicialmente no entendió, cuando Yamamoto explicó que los estadounidenses se dan la mano. Como muestra de respeto y amistad, el anciano japonés participó con vacilación. En un intercambio cultural que marcó el inicio de la confianza entre antiguos enemigos. Él era piel y huesos, recordó Morrison, obviamente desnutrido. Probablemente deshidratado, pero aún manteniendo su dignidad. Cuando hizo una reverencia y le devolvimos la reverencia, se podía ver el alivio en sus ojos. Él entendió que no íbamos a hacerle daño. La gran palabra de emergencia de la supervivencia de Nakamura.se extendió por el sistema de cuevas como electricidad, lo que desencadenó discusiones sobre si su tratamiento representaba una auténtica política estadounidense o circunstancias especiales que podrían no extenderse a grupos más grandes. La decisión de surgir en masa requirió consenso entre familias que literalmente apostaban sus vidas en promesas estadounidenses. La emergencia comenzó lentamente, con pequeños grupos probando las reacciones estadounidenses, antes de que un mayor número siguiera a las madres con niños. Surgió el razonamiento de que los estadounidenses podrían mostrar misericordia a las familias. Incluso si mataban a hombres adultos, luego venían los ancianos y los enfermos que morían de todos modos y tenían poco que perder al confiar en las promesas del enemigo. La corriente de humanidad que emergía del sistema de cuevas abrumó al personal estadounidense que esperaba encontrar docenas de civiles, pero en su lugar descubrió una ciudad subterránea de más de 1,200 personas. La logística del procesamiento alimentar y brindar atención médica a tal cantidad de personas requirió improvisación inmediata y demanda recursos adicionales. A cada persona que salía de las cuevas se le asignaba una escolta estadounidense que le proporcionaba asistencia inmediata, agua, comida y evaluación médica básica. La amabilidad sistemática demostró que su trato era una política más que una caridad individual, lo que ayudó a convencer a los que se quedaban. Las familias que se entregan estaban realmente a salvo. La revelación de los niños. Los niños que emergieron de las cuevas crearon el impacto psicológico más poderoso tanto en los soldados estadounidenses como en los civiles japoneses. Estos jóvenes habían estado bajo tierra tanto tiempo que muchos habían olvidado cómo se sentía la luz del sol, mientras que otros nunca habían experimentado la amabilidad de extraños que no fueran miembros de la familia. Hiroshi Yamamoto, de 3 años. Había nacido justo antes de la invasión estadounidense y había pasado la mayor parte de su vida consciente en cuevas. Cuando el sargento Tommy Rodríguez le ofreció una barra de chocolate, el niño no tenía contexto para comprender lo que representaba el cuadrado marrón. ¿Por qué un soldado extranjero le daría algo dulce al niño? Simplemente, se quedó mirando el chocolate, recordó Rodríguez. Probablemente nunca había visto un dulce antes y no sabía qué hacer con él cuando finalmente le dio un mordisco. Y su rostro se iluminó con esa sonrisa. Ese momento hizo que valiera la pena todo lo que habíamos pasado. La distribución de caramelos, chicles y otras golosinas a los niños de la cueva creó evidencia visible de las intenciones estadounidenses que trascendieron las barreras del idioma y las diferencias culturales. Los padres que vieron a los soldados enemigos compartir comida con sus hijos comenzaron a comprender que sus captores poseía emociones humanas y valores culturales que priorizaban el bienestar infantil, la crisis médica y la física. La condición de los civiles que salían de las cuevas conmocionó al personal médico estadounidense, que descubrió evidencia de una hambruna sistemática, enfermedades y abandono que excedían todo lo que habían enfrentado durante campañas anteriores en el Pacífico. Muchas personas necesitaron intervención médica inmediata para evitar la muerte por desnutrición y deshidratación. El cabo médico del ejército Benjamin Chen había tratado a heridos en combate durante la Guerra del Pacífico, pero los civiles de la cueva presentó desafíos médicos que iban más allá de la cirugía de trauma.
para incluir enfermedades y afecciones que resultaron de la exposición prolongada debido a las condiciones de vida insalubres y a la nutrición inadecuada. Eran como esqueletos andantes, documentó Chen en sus informes médicos, adultos que pesaban quizás 80 libras, niños que parecían estar muriendo de hambre, ancianos con infecciones. Proofread this, que deberían haber sido tratados semanas antes. Estábamos viendo los resultados de las personas que vivían como animales bajo tierra. El tratamiento médico brindado a los civiles de las cavernas se convirtió en otra demostración de los valores humanitarios estadounidenses que contradecían la propaganda japonesa sobre la brutalidad enemiga y la atención médica profesional. La administración, sin tener en cuenta la nacionalidad o el estatus militar, demostró que los estadounidenses valoraban la vida humana, incluso cuando esas vidas pertenecían a civiles enemigos. La distribución de alimentos. La distribución sistemática de alimentos a 200 civiles hambrientos, capacidades organizativas requeridas, que impresionaron a los observadores japoneses familiarizados con la escasez crónica de suministros de su propio ejército y el personal logístico estadounidense. Establecieron líneas de distribución ordenadas que garantizaron que todos recibieran una nutrición adecuada, sin crear caos ni competencia. La comida en sí misma representaba abundancia que la mayoría de los civiles nunca habían experimentado, incluso en tiempos de paz. Raciones que contenían carne enlatada, galletas, chocolate y cigarrillos, proporcionaba más nutrición de la que muchas familias habían consumido durante semanas enteras bajo tierra, y la generosidad casual de compartir raciones militares con civiles enemigos se sugirieron recursos más allá de la comprensión japonesa. El sargento de comedor, Frank Kowalski, supervisó la preparación de alimentos que incluía sopa de arroz caliente y otros alimentos. Familiarizado con las preferencias dietéticas japonesas, el esfuerzo por proporcionar comidas culturalmente apropiadas demostró respeto por los civiles. Tradiciones que excedían los requisitos humanitarios mínimos. Cocinamos suficiente arroz para alimentar a un regimiento, recordó Kowalski. Estas personas no habían tenido una comida caliente en semanas, tal vez meses, cuando comenzaron a comer. Algunos de ellos lloraron, hombres y mujeres adultos llorando sobre un tazón de arroz porque no podían creer que fuera real. El puente cultural, las barreras del idioma. Entre el personal estadounidense y los civiles japoneses crearon oportunidades para el intercambio cultural que fue más allá de la asistencia humanitaria inmediata. Los intérpretes Nisei, como el sargento Yamamoto, sirvieron como puentes entre culturas, que había sido retratado como irreconciliablemente opuesto a la presencia japonesa. Los soldados estadounidenses con uniformes estadounidenses desafiaron las suposiciones civiles sobre las políticas raciales estadounidenses y el tratamiento de las minorías étnicas. A muchos habitantes de las cavernas se les había dicho que Estados Unidos oprimía al pueblo japonés, pero allí estaban las caras japonesas. Hablar su idioma mientras visten uniformes estadounidenses y sirven con evidente lealtad. Sensibilidad cultural demostrada por el personal estadounidense. Quitarse los zapatos antes de entrar en ciertas áreas y hacer una reverencia apropiada a los mayores. Respetar las relaciones familiares demostró una comprensión que contradecía la propaganda sobre la barbarie cultural estadounidense. Estos gestos ayudaron a establecer una confianza que permitió una cooperación continua. Simples actos de cortesía humana. Ayudar a las personas mayores a caminar. Cargar a niños demasiado débiles para mantenerse en pie. Brindar privacidad a las familias durante los exámenes médicos demostró respeto por la dignidad humana, que trascendió las fronteras nacionales y las circunstancias militares. La transformación psicológica. El ajuste psicológico. Se requiere que los civiles acepten la protección estadounidense después de meses de condicionamiento para esperar la muerte. Supuestos fundamentales sobre el carácter del enemigo y la propaganda militar japonesa. Muchos experimentaron una disonancia cognitiva que requirió semanas o meses para resolverse.
Kaiko Tanaka, una maestra que ayudó a organizar la educación para los niños de las cavernas, describió su experiencia psicológica. Todo lo que nos habían dicho estaba mal. Se suponía que los estadounidenses eran monstruos, pero le dieron medicina a mi hija enferma. Se suponía que nos matarían, pero nos salvaron la vida. Tuve que reconstruir mi comprensión del mundo. La transformación no fue inmediata ni universal. Algunos civiles siguieron sospechando de las intenciones estadounidenses durante semanas, después de su rescate. Esperando crueldades ocultas o castigos retrasados, otros se adaptaron rápidamente a la evidencia que contradecía sus creencias, previas sobre el carácter del enemigo. Los niños se adaptaron más fácilmente a sus nuevas circunstancias. A menudo formaba amistades con soldados estadounidenses que les proporcionaban dulces y les enseñaban frases sencillas en inglés, y demostraron que los extranjeros podían ser amables y confiables. Estas relaciones ayudaron a convencer a los adultos escépticos que las intenciones estadounidenses eran genuinas. La revolución educativa. El personal estadounidense estableció escuelas y programas educativos para los niños de las cavernas, que habían estado sin educación formal durante meses, la oportunidad de aprender en condiciones limpias. Los entornos seguros con suministros adecuados representaron una mejora espectacular con respecto a la época anterior a la guerra. Oportunidades educativas que la mayoría de los niños habían conocido. El currículo incluía instrucción básica en inglés junto con temas tradicionales japoneses que brindan a los niños herramientas para comunicarse con el personal estadounidense mientras mantienen en conexión con su herencia cultural. El enfoque bicultural demostró respeto por las tradiciones japonesas, que contradecía la propaganda sobre los estadounidenses. Los profesores del imperialismo cultural formados en métodos educativos estadounidenses trabajaron junto a educadores japoneses. Crear programas que abordaran tanto las necesidades académicas como el trauma psicológico resultante de meses de vida en cuevas y exposición al combate. El enfoque integral trató a los niños como seres humanos completos y no solo como estudiantes. Se proporcionaron lápices y otros útiles escolares de forma gratuita a los estudiantes, cuyas familias lo habían perdido todo durante los combates. La abundancia casual de materiales educativos sugería la riqueza estadounidense, que podrían permitirse invertir en el futuro de los niños enemigos. La recuperación médica amplió el tratamiento médico para los sobrevivientes de la cueva. Reveló la magnitud del daño causado por meses de desnutrición, enfermedades y trauma psicológico en los hospitales militares estadounidenses. Proporcionaron una atención que excedió la que muchos civiles habían recibido, incluso durante la prosperidad en tiempos de paz. El proceso de recuperación a menudo tomó semanas o meses. A medida que el personal médico abordaba no solo las crisis de salud inmediatas, sino también los daños a largo plazo causados por la privación sistemática, la rehabilitación nutricional avanzaba lentamente. Para prevenir complicaciones que podrían resultar fatales para pacientes gravemente desnutridos. La atención dental brindada a los sobrevivientes de la cueva incluía tratamientos que muchos nunca habían recibido. A pesar de las necesidades obvias que existían mucho antes de que comenzara la guerra, los dentistas militares estadounidenses proporcionaban servicios profesionales, que demostró una inversión en el bienestar civil que superó la asistencia humanitaria de emergencia. El tratamiento psicológico para civiles traumatizados incluía enfoques de asesoramiento que eran revolucionarios para los estándares de 1945. El personal médico estadounidense reconoció que las heridas emocionales requerían atención junto con las lesiones físicas, brindando terapia que ayudó a las familias a procesar sus experiencias de manera constructiva. El intercambio cultural amplió el contacto entre el personal estadounidense y los civiles japoneses. Crearon oportunidades para el aprendizaje cultural, que ayudó a ambos grupos a entenderse mutuamente como individuos, en lugar de como estereotipos enemigos. Estos intercambios a menudo comenzaban con una cooperación práctica y se expandían hasta convertirse en amistades genuinas.
Los soldados estadounidenses aprendieron sobre la familia japonesa, tradiciones, prácticas religiosas y costumbres sociales a través de interacciones diarias con civiles que estaban agradecidos por la asistencia y dispuestos a compartir su conocimiento cultural. Esta educación ayudó a los estadounidenses a comprender la profundidad y sofisticación de la civilización japonesa. Los civiles japoneses observaron las prácticas culturales estadounidenses, informalidad entre rangos, trato de las mujeres, actitudes hacia los niños que contradecía la propaganda sobre la decadencia democrática y el caos social. Muchos quedaron impresionados por la eficiencia y la organización estadounidenses, combinadas con una preocupación genuina por el bienestar individual. Compartir comida se convirtió en una forma particularmente importante de intercambio cultural, ya que los cocineros estadounidenses aprendieron a preparar platos japoneses, mientras que los civiles probaron comidas estadounidenses que muchos encontraron sorprendentemente atractivas. Estos puentes culinarios crearon un terreno común entre culturas que parecían irreconciliablemente diferentes. Las lecciones económicas. La abundancia que las fuerzas estadounidenses podían permitirse compartir con grandes cantidades de civiles enemigos proporcionaron lecciones objetivas sobre los sistemas económicos y la capacidad industrial que influyó en la comprensión japonesa de la prosperidad democrática. La distribución casual de recursos valiosos demostró una riqueza que excedía cualquier cosa. La mayoría de los civiles habían experimentado el flujo de suministros militares, alimentos, medicinas y equipos a programas de asistencia civil. Proofread this. Con una fiabilidad que impresionó a los observadores japoneses, familiarizados con la escasez crónica que había caracterizado su experiencia en tiempos de guerra. La abundancia sistemática sugería capacidades económicas que la propaganda japonesa había negado o minimizado la eficiencia de los sistemas de suministro estadounidenses, los plazos de entrega regulares, el control de calidad, la variedad de los bienes disponibles, revelaron competencia organizacional, que excedió la logística militar japonesa incluso durante los años pico de expansión. Esta evidencia influyó en las políticas económicas japonesas de posguerra, que enfatizaban la producción industrial y el comercio internacional. Economistas y funcionarios gubernamentales japoneses que observaron las operaciones estadounidenses comenzó a comprender la capacidad industrial que había permitido la victoria estadounidense. La demostración de prosperidad compartida libremente con antiguos enemigos se convirtió en un modelo para reconstruir la sociedad japonesa, según principios democráticos y capitalistas. El impacto estratégico del exitoso rescate de 1.200 civiles, los sistemas de cuevas, demostraron valores y capacidades estadounidenses que influyeron en objetivos estratégicos más amplios, más allá de las preocupaciones humanitarias inmediatas. La operación demostró que las fuerzas estadounidenses podían brindar seguridad y asistencia a grandes poblaciones civiles durante las operaciones militares. El impacto psicológico en los restantes, el personal militar japonés, fue importante, a medida que se difundía la noticia sobre la presencia estadounidense. El trato dado a los civiles que habían optado por la rendición en lugar del suicidio. Esta información socavó la propaganda sobre la brutalidad estadounidense y alentó a otros grupos a considerar la rendición como una opción viable. La operación de rescate proporcionó información valiosa sobre los sistemas de cuevas, las condiciones civiles y los preparativos defensivos japoneses, que ayudó a las fuerzas estadounidenses a planificar operaciones futuras con mayor sensibilidad hacia la protección de los civiles. La información recopilada durante las operaciones humanitarias se apoyaron objetivos tanto militares como políticos. Los observadores internacionales que se enteraron de los rescates en las cuevas obtuvieron evidencia del compromiso estadounidense con los principios humanitarios, que apoyó los esfuerzos diplomáticos para construir alianzas de posguerra. La demostración de misericordia hacia los civiles enemigos proporcionó autoridad moral que realzó el liderazgo estadounidense durante los esfuerzos de reconstrucción y la liberación de la ciudad subterránea. Al final, el descubrimiento y rescate de
200 civiles japoneses escondidos en cuevas de Okinawa, representó más que una operación humanitaria. Fue una demostración de valores democráticos bajo una tensión extrema que demostró que la fuerza estadounidense no residía solo en la capacidad militar, pero en el compromiso moral de proteger la vida humana, independientemente de la nacionalidad. Las familias que habían esperado la muerte y encontraron la salvación, llevaban recuerdos de la bondad estadounidense que influyeron en su comprensión de relaciones internacionales durante generaciones. Los niños que recibieron chocolate de los soldados enemigos crecieron hasta convertirse en los defensores de la cooperación pacífica entre antiguos adversarios, hicieron que la ciudad subterránea, que había sido una tumba, se convirtiera en un símbolo de renacimiento, donde los civiles que habían perdido la esperanza descubrieron que los enemigos podían convertirse en protectores, que la misericordia podía triunfar sobre la venganza y que la humanidad podía sobrevivir incluso en la más profunda oscuridad de la guerra mecanizada. El rescate de la cueva demostró que en medio del conflicto más devastador de la historia, los actos individuales de compasión podría trascender las fronteras nacionales y las diferencias ideológicas, creando posibilidades de sanación que florecerían en décadas de paz y amistad entre naciones que habían luchado con determinación mortal apenas unos meses antes para las 200 almas que emergieron de la oscuridad de Limestone a la luz estadounidense. El rescate representó su liberación, no solo del encarcelamiento físico, sino del odio y el miedo que la guerra había creado. Su supervivencia se convirtió en una prueba de que la misericordia era más fuerte que la venganza, de que la humanidad podía triunfar sobre la ideología y de que antiguos enemigos podían encontrar puntos en común, en el simple reconocimiento de que cada vida valía la pena salvarla, independientemente del uniforme que hubiera llevado o la bandera a la que hubiera servido.